Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 32 al 61. Vamos a leer un poquito ahorita, algo bastante, ¿sí? Mateo capítulo 27, versículo 32 al 61. Lo voy a leer acá en la versión NBI, dice así. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Y es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Nos vamos a quedar hasta ahí en este momento y después vamos a seguir leyendo. Yo creo que todos estamos familiarizados con las siguientes expresiones, ¿sí? Que son, si yo hubiera estado con Jesús, si yo lo hubiera escuchado a él hablar, si yo hubiera caminado con él, yo sí hubiera escuchado su palabra, yo sí hubiera creído lo que él decía, yo sí hubiera hecho parte de esos discípulos, me hubiera hecho un apóstol, hubiera predicado, hubiera sido como Pablo que creyó y andaba por allá y por acá. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde hubiera estado yo durante la crucifixión? ¿Dónde hubiera estado realmente yo el día que llevaron a Jesús a la cruz? Porque si usted va por el mundo y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Sí. ¿Usted cree en Él? Sí, por supuesto. Y dicen, no, es que yo no hubiera actuado como los fariseos que lo entregaron, como los sacerdotes que lo dieron a los romanos. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Dónde hubiera estado yo el día que crucificaron a Jesús? ¿Realmente hubiera sido un discípulo fiel? ¿Realmente habría yo creído todo lo que él decía y lo habría seguido hasta la muerte? ¿O dónde me habría encontrado yo en aquel momento? No sé si alguna vez había preguntado eso. En esta historia que estábamos leyendo, encontramos al primer personaje en estos versículos que leímos. Versículo 34 al 49 aparecen estos personajes. Sigue diciendo el versículo 45, nos quedamos en el 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. El primer personaje que encontramos acá son aquellos que se burlaban de Jesús,
Jesús está en la cruz del Calvario, está colgado en el madero. Y nos encontramos primero con los burladores, los que estaban riéndose de aquella ocasión, los que se estaban burlando de Jesús, los que estaban diciendo cosas en contra de él. Primero, versículo 39 al 40. Los que pasaban blasfemaban y meneaban la cabeza, dice el 39 y el 40. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. No sé si se ha dado cuenta, sí, pero hay personas que pasan por donde hay alguien pasando una situación difícil y lo primero que hacen es eso, burlarse de esa persona, más si era una persona importante que ahora ha caído. Jesús está en una posición grande, es un maestro a quien muchos han seguido. Recordamos, él alimentó a 5,000 personas, en otra ocasión alimentó a 3,000. A Jesús no lo seguían solamente 12 discípulos, a Jesús lo seguía una gran multitud. Cuando fue el día del Pentecostés y se presentan las lenguas de fuego, dice que habían reunidos en el aposento alto 120 discípulos de Jesús que habían quedado ahí. Es decir, a Jesús lo seguía una gran multitud. Y ahora todos los que pasan delante de él dicen que no era este el maestro al que seguían tanto. No era este el gran hombre el que decía es el Hijo de Dios. Y dice, blasfemaban contra él diciendo, tú que decías en 3 días voy a reconstruir este templo, si lo derriban hoy, vamos, bájate de la cruz. ¿Sí? Esos son los primeros que encontramos acá. Aquellos que ven a Jesús y los blasfeman. Aquellos que ven a Jesús y se burlan de la situación que está viviendo. Hoy en día pasa más o menos igual. ¿Sí? Todavía hay personas que ven a Jesús y se siguen burlando de él. Día a día, día con día, hay personas que se siguen burlando de Jesús. Constantemente. Los segundos burladores que aparecen aquí, versículo 41 al 42, dice así: de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Versículo 49. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Los que encontramos del versículo 47 al 49 son los soldados romanos. Los que encontramos en el versículo 41 y 42 son los sacerdotes, los religiosos del pueblo. Estas personas, como burladores, representan a aquellos que creen que tienen el control de todo. Aquellos que creen que controlan su vida a la perfección y por ende no necesitan a Dios en su vida. Yo creo que todos conocemos personas que son así. Primero necesito a Dios porque quiero encontrar algo de Él. Pero cuando ya tengo lo que Dios me quería, yo buscaba de Dios, ahora ya no necesito a Dios porque ahora creo que yo controlo mi vida. Creo que yo estoy bien con mi vida. Y creo que yo sé bien lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Y no necesito más a Dios. Los sacerdotes se burlan de Jesús y dicen, bueno, si este es el Hijo de Dios. Es decir, los que tienen el poder. Los que habían puesto a Jesús en la cruz, no solamente lo pusieron en la cruz, sino que también vienen a burlarse de Él, ya que lo han colocado en aquel lugar. Hay muchas personas que llegan a una posición o llegan a tener ciertas cosas en su vida que hacen que se aparte completamente de Dios porque dicen, yo ya no ocupo de Dios. ¿Sí? Ya me ascendieron en el trabajo, ¿sí? Ya me ascendieron en el trabajo, ya no necesito de Dios. Ya tengo esto, tengo aquello, ya no necesito de Dios. Ya tengo una casa propia, ya no le debo al banco la casa,
ya no necesito de Dios. Y entonces procedo a ignorar a Dios en mi vida y comienzo a burlarme de Él con mis acciones, con mi forma de ver lo que Dios es en mi vida, porque digo, bueno, ya me ayudó, ya para qué me sirve. Luego encontramos a los terceros burladores. Dice el versículo 44, así también lo insultaban. Vea bien quién lo está insultando ahí. ¿Quién dice ahí el pasaje que lo insultaba? Los ladrones. Dice los bandidos que estaban crucificados, ¿dónde? Con Él. Los terceros burladores en este primer personaje. Aquellos que estando en la misma posición, estando en la cruz, se siguen burlando de Dios. Se siguen burlando de Jesús. ¿Sí? Yo creo que conocemos a muchos. Dice la palabra de Dios, Jesús fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, hizo suyos nuestras faltas, tomó nuestros pecados y los hizo suyos. Es decir, nosotros estamos en la cruz del Calvario como pecadores. Y aún así usted va a encontrar a muchas personas que están viviendo la vida llena de pecado, completamente perdidos, crucificados en su propia cruz, y se siguen burlando de Jesús. Están en la misma posición que Él y se siguen burlando del Señor. Y no sé si recordamos, pero en Lucas dice uno de los bandidos, cállate, deja de burlarte de Él, ¿no le temes tú a Dios estando en la misma posición?, le dice un bandido al otro. ¿No le temes tú a Dios estando en la misma condenación que Él? Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días de nuestra vida. Si nosotros hemos sido pecadores y la cruz era para nosotros, ¿realmente le tememos a Dios al saber que merecemos la misma condenación que Él estaba pagando por nosotros? Dice este texto, los dos bandidos que estaban en esa cruz se burlaban de Él, estando al lado de Él, cada uno en su propia cruz. Primer personaje, los que se burlan del Señor. Y estos pueden venir de diferentes formas. Los que se burlan teniendo el control, los que solo van de pasadita, y los que están en la misma posición que Él en la cruz, pero a pesar de esto se siguen burlando del Señor. Pregúntese, ¿en qué posición está usted? ¿Estamos ahí burlándonos del Señor? Téngalo eso en la cabeza ahí ahorita. Y vamos a ir al segundo personaje. El segundo personaje son los que lo acompañan, ¿sí? Dice el versículo 32, primer personaje que acompaña a Jesús. Versículo 32. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Según se tiene entendido, a Cirene se le menciona como Simón de Cirene porque esta fue una persona importante en la iglesia del primer siglo. Fue un hombre que fue predicador en el primer siglo. ¿De qué? Del Evangelio de Cristo. Lo llevó a la región de Cirene en África y predicó en aquella región. ¿Por qué? Porque en aquel momento él iba pasando por aquel lugar y cuando lo vieron, su forma física, dijeron, ven, ayúdale. Y aquello fue suficiente para que este hombre creyera en el Señor. Y después de eso se convirtió. Pero acá nos dice el primer personaje que acompaña a Jesús: aquel que está dispuesto a cargar la cruz junto al Señor. Aquel que ya sea a la fuerza o ya sea por voluntad propia, se ve forzado a cargar la cruz junto con el Señor. Esto es lo que hace Simón de Cirene. Simón de Cirene se acerca al Señor, toma la cruz en su espalda y comienza a caminar con Él hasta el Calvario, hasta donde deja la cruz, cuando comienzan a crucificar al Señor. Hay personas que están dispuestas a tomar la cruz.
Hay personas que están dispuestas a asumir su responsabilidad y llevar su cruz consigo mismo hasta el momento de llegar al Calvario. Pero hay quienes no quieren tomar esa cruz. Hay quienes la rechazan. ¿Sí? Segundo personaje que acompaña al Señor, versículos 56 y versículo 61. Dice así el 56. Vamos más adelante. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 61. Dice así: allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Hay quienes, a pesar del miedo, a pesar del peligro, porque era un riesgo el simple hecho de estar ahí. Algunos dicen, es que eran mujeres y no era lo mismo porque no podía un maestro tener discípulas en aquella época, sino que solamente discípulos, entonces iban a seguir solamente a los discípulos. El peligro era el mismo, porque si se enteraban que estas eran las mujeres que le hacían la comida a Jesús, que eran las mujeres que le daban de sus bienes a Jesús para que él siguiera su camino, que eran las que recibían en su casa al maestro con sus discípulos, igual las iban a perseguir, igual las iban a matar. Y dice, estas mujeres, a pesar del peligro, están aunque sea de lejos, pero están siguiendo al maestro. No se acercan por temor, pero están ahí, viendo todo lo que ve, todo lo que pasa. Estas mujeres ven cuando le clavan las manos a Jesús. Una pregunta para nosotros. ¿Nosotros toleraríamos ver cómo le están clavando la mano a alguien en una madera? Ver cómo le van martillando lentamente hasta que le perforan. Estas mujeres estuvieron ahí viendo eso, viendo cómo lo colocaban la corona de espinas sobre la cabeza del maestro. Y a pesar de eso no se fueron. Dice en el Evangelio de Juan que ahí estaba también Juan entre ellas. Dice el discípulo amado, y el Señor lo vio y le dijo: he aquí tu madre. Y le dio a María. Y le dijo a María: he aquí tu hijo. Juan también estuvo ahí. Y dice, estos vieron al maestro ser crucificado en aquel lugar, y aún así se quedaron ahí viendo cómo el maestro moría, y no se fueron. Prefirieron quedarse ahí a pesar de que corrían peligro de que en algún momento los romanos dijeran: estas son las mujeres que lo recibían en la casa, ahí está el discípulo amado, agárrenlo. Dice, se quedaron ahí hasta que Jesús expiró. Y no bastándoles con eso, dice el versículo 61, allí estaban sentadas frente al sepulcro. Estas mujeres vieron cómo envolvían a Jesús. Dice en los versículos anteriores al 61, que estas mujeres corrieron y fueron a sus casas a preparar incienso y aromas para traerlos y bañar el cuerpo de Jesús cuando ya estaba en el sepulcro. Estos son los segundos personajes que acompañan al Señor. Aquellos que no tomaron la cruz, pero se quedaron cerca de Él viendo su sufrimiento y llorando junto con Él aquella pena, sufriendo juntamente con el Maestro. Los terceros personajes que acompañan, versículos 57 al 60. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. A simple vista parece que José de Arimatea llegó a última hora. Pero esto que hizo también es un problema ante el pueblo romano. ¿Se imagina usted
Bueno, y al que acabamos de matar, que decía ser el rey de los judíos, ¿dónde está sepultado? En una propiedad de José de Arimatea. Él lo vino a pedir. Eso significaba la muerte para José de Arimatea, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que esté llevando el cuerpo del Señor al que acabamos de matar? Eso quiere decir que está a favor de él, por ende hay que matarlo. El tercer personaje que encontramos acompañando al Señor es aquel que, a pesar de todo, a pesar de llegar tarde, está dispuesto a llegar a donde está el Maestro. Tal vez no estuvo durante el momento del sufrimiento de su Señor. Tal vez no estuvo el momento de ayudarle a cargar la cruz, pero llegó para tomar su cuerpo a última hora y llevarlo y acomodarlo en una cama de piedra, envolverlo lentamente y con mucha delicadeza, guardarlo en aquel lugar y colocar una piedra para que ningún animal se llevara aquel cuerpo. Aquel que, a pesar de todas las cosas, a pesar del riesgo de la posición que él ocupa, porque José de Arimatea era parte del consejo del Sanedrín de los judíos, dice, a pesar de eso, él llega, toma el cuerpo del Señor y lo guarda, lo cuida como lo más preciado que puede haber. Llega tarde, pero siempre llega. Tres personajes entonces que acompañan al Señor: los que llevan la cruz, los que lo acompañan en su sufrimiento, y aquellos que, a pesar de llegar tarde, siempre terminan llegando al lado del Señor. ¿Qué personaje es usted? Y vamos con el tercero, el último. Los que ni siquiera aparecieron. No sé si se dan cuenta, pero en este pasaje hay una gran ausencia. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estaba Judas Iscariote? ¿Dónde estaban los otros discípulos del Señor? Según el relato del Juan, el único que estaba ahí era el discípulo amado y las mujeres. Vaya conmigo a Mateo 26, versículos 69 al 74, texto muy conocido. Dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Primer personaje que no acompaña al Señor: aquellos que lo niegan en su vida. Aquellos que, a pesar de ser discípulos de Él, niegan al Señor en sus vidas, niegan al Señor en su presencia, lo hacen a un lado. Y a cualquier persona que le pregunte en su vida si es creyente, si cree en el Señor, si él es discípulo del Señor, dicen: no lo soy. Hermano, ¿y por qué hace esto? No, es que si no lo miran raro a uno si uno dice que uno es cristiano, ¿no? No, es que si no, créanme que a uno mucho lo molestan en la oficina, en el trabajo, si uno dice que es cristiano. La familia viera cómo lo mira a uno si uno dice que es evangélico, dicen por ahí. No, porque la familia es católica, dicen. No vaya a decirle usted que es evangélico porque se lo comen vivo. Los que niegan al Señor son los primeros personajes en no acompañarlo. Los segundos
versículo 26, capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice así: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo se los entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlos. Aquellos para los que el Señor no vale nada, aquellos que entregan al Señor por cualquier cosa, es decir, aquellos que están dispuestos a traicionar la misericordia del Señor por cualquier cosita en la vida. De esto ya hemos hablado muchas veces, ¿sí? Hace unas semanas hablábamos acá y decíamos cuáles son sus 30 monedas de plata. Y ahí salieron varias cosas: el trabajo, la familia, los amigos, el ascenso en el trabajo, ir a pasear un domingo por ahí. Hermanos, que voy a ir a la playa. Hermanos, que voy a ir a ver el partido del FAS, ¿no?, al estadio. Y como hay muchas entradas porque es la final, tengo que irme a las 8 de la mañana para lograr comprar una. Entonces el partido es a las 4, pero usted me entiende, ¿no? Y dice, bueno, hay quienes están dispuestos a traicionar al Señor por cualquier cosa en su vida. Y dice el texto que leíamos: desde entonces Judas buscaba el momento indicado para entregarlo. Cualquier momento era el indicado, ¿sí? Y así hay cosas a veces en la vida por las que traicionamos al Señor. Cosas que a veces son tan pequeñas o a veces son son unas cositas innecesarias a veces en la vida, y decimos: esta es la excusa perfecta para no ir hoy a la iglesia, ¿sí? Esta es la excusa perfecta para esconderme al hermano que me dijo que me iba a venir a visitar. Esta es la excusa perfecta para decirle: hermano, estaba enfermo. Ay, perdóneme que no lo pude recibir, ¿no? Y a veces buscamos esas mismas excusas para el Señor. Tercer personaje que no lo acompaña. Capítulo 26, versículo 56. Tercer personaje que no acompaña al Señor. Versículo 56, capítulo 26. Dice así: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Y vea lo que dice abajito: entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron. Lo abandonaron y huyeron. Tercer personaje que no acompaña al Señor en la cruz, en el sufrimiento: aquellos que huyeron. Cuando los discípulos vieron que la situación se estaba poniendo difícil y se dieron cuenta que habían capturado al maestro, y dijeron: los que seguimos somos nosotros, porque nosotros lo seguimos. Nosotros somos sus discípulos, somos los más apegados, nos van a matar a nosotros. Pedro ya los incitó a ira porque le cortó la oreja a uno. Es que ahora nos van a matar a todos. Y dice: lo abandonaron y huyeron. Hermano, ¿qué personaje es usted delante de la cruz del Calvario? ¿Usted es de aquellos que se están burlando del Señor en su diario vivir? ¿Son de aquellos que están acompañando al Señor en todo momento a pesar de las situaciones difíciles? ¿O son de aquellos que van a huir cuando la situación se pone difícil? Tenemos que preguntarnos esto, no hoy, ¿sí? No se lo pregunte ahorita que yo estoy hablando aquí. Pregúnteselo mañana en su casa. Pregúnteselo el martes. Pregúnteselo el miércoles. Pregúnteselo el resto de su vida. Porque todos los días de la vida se presenta algo en nuestra vida que nos puede afectar nuestra fe. Algo que nos puede hacer a un lado. Algo que nos puede hacer a nosotros pasar de aquellos que acompañan al Señor a aquellos que huyen, o a aquellos que se burlan de Él con su forma de vivir. Si usted va y mira el mundo, se dará cuenta que incluso hay grandes religiosos que predican al Señor por un lado, y por el otro ni digamos, ¿no? Pero hacen desastres.
Eso es burlarse del Señor. Porque por un lado digo, soy cristiano, soy maestro, soy esto, soy aquello. Y por el otro, con mis actos, hago a un lado la palabra de Dios en mi vida. Muchos cristianos que por un lado dicen, soy cristiano, soy obediente. Y como decía Nicodemo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dijo el Señor, todavía te falta una cosa. A veces hay cristianos que son así. Yo todo esto lo he guardado, todo esto lo he hecho. Soy bueno, soy bondadoso. Dice el Señor, todavía te falta una cosa. Estar dispuesto a estar conmigo cuando yo esté en la cruz. Hermano, pregúntese, ¿dónde estoy en este momento de mi vida como cristiano delante de esa cruz del Calvario? ¿Dónde estoy? ¿En qué posición me encuentro? ¿Hacia dónde voy? Porque dependiendo la posición en la que yo esté delante de la cruz, eso significa hacia dónde va mi camino y me indica hacia dónde voy a llegar. De los que rechazaron al Señor, y ustedes ven los actos de ellos, de los que no lo acompañaron, dice, Pedro lo negó, pero ¿qué hizo al final? ¿Qué hizo al final de negarlo? Dice el texto, salió y lloró amargamente porque sabía lo que había hecho mal. ¿Qué hizo Judas después de traicionarlo? Fue y se ahorcó. ¿Qué hicieron los otros discípulos después de huir? Dice, reunidos todos, se les apareció el Señor y dieron gloria a Dios porque vieron a su maestro. Ni siquiera lo creían. Vieron al Señor aparecerse delante de ellos y decían, ¿qué es esto? Pero dice, dieron la gloria a Dios porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero de los que se burlaban, ¿qué pasó con ellos? Muchos romanos nunca se convirtieron de ellos. Muchos de los que se pasaban burlando tampoco. Los sacerdotes menos. Fueron solamente, dice el texto de Hechos, 3,000 los que se arrepintieron de lo que habían hecho. Pero en aquella ciudad no habían 3,000. Si solo 5,000 había alimentado Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos vivían en aquella ciudad? De los que estuvieron ahí, de los que se burlaron del Señor. Y nunca se arrepintieron. Pero de aquellos que se quedaron hasta la última hora, fueron fieles hasta el final. Fueron fieles hasta el final. Así que, hermano, vuelvo a decir, ¿en qué posición está usted en este momento, hoy? ¿En qué posición está usted mañana, delante de esa cruz del Calvario? ¿En qué posición está? Revisemos nuestra vida. Giovanni, revisa tu vida, ¿no? ¿En qué posición estamos delante de la cruz del Señor? Que el Señor les bendiga y con esto termino. Espíritu Santo, yo te necesito.